Bienvenidos al programa de hoy de Ágora de Azuero. Tenemos un tema religioso, lo sacro y lo profano en la cultura de Azuero, en la temática a la cual nos vamos a referir esta noche, en otro de los aspectos importantes que tienen que ver con la península de Azuero y con las esperanzas, dificultades, todas las cosas que acontecen en esta parte del país. Vamos a analizarlo hoy en este tema de lo sacro y lo profano, cómo se mezclan estas dos cosas importantes. La visión de la religión, cuáles son sus orígenes de esa religión que mayoritaria, en este caso de la religión católica, y diferenciando naturalmente el concepto de religión del concepto de la religiosidad. El hombre siempre ha experimentado religiosidad, ese sentimiento de que hay una fuerza misteriosa responsable de algunas cosas que de la creación del mundo o la existencia de otra vida se ha dado en todas las culturas a través de la humanidad, y la cultura nuestra pues no es la excepción. Entonces esa mezcla, uno podría preguntarse inicialmente, sin entrar mucho en cuestiones teóricas de la religiosidad y de la religión, ¿puede separarse acaso lo sacro y lo profano? Porque en la historia de la humanidad, muchas de las cosas profanas del hombre no religiosas han surgido de la religiosidad, han surgido precisamente de la religión, como es el caso en esta parte del país y en la cultura occidental, del caso de los carnavales, que son inicialmente un fenómeno de tipo religioso que evoluciona y a través del tiempo siempre se ha querido separar estas cosas bastante infructuosamente, hay que admitirlo, porque desde los tiempos de Grecia, de Roma, incluso mucho más allá atrás de la tierra de Ur, y si nos vamos al caso europeo, y si nos vamos al caso de nuestra región latinoamericana, entonces encontramos los mismos fenómenos, ¿no? Como el hombre le llama la atención, cómo busca una respuesta a su existencia, a por qué vivo yo, o qué va a pasar después. El hombre siempre ha creído que hay otra vida en todas las culturas. El hombre se resiste a creer que es un ser finito, que es un ser que que va a desaparecer con el tiempo. Y encontramos en la sociedad y en la cultura nuestra este asunto de la mezcolanza entre lo sagrado y lo profano. Y lo que hemos vivido en los últimos siglos, sobre todo con el avance de la ciencia, con el desarrollo posterior de la tecnología, es una desacralización del mundo. Es decir, un apartarse de lo sacro, no obstante que está allí. El hombre siempre ha querido hacer eso, y hay que admitirlo que no lo ha logrado a plenitud, y que muchas veces cuando eso se produce encontramos un vacío existencial en la gente, como es el caso de lo que se está viviendo actualmente en Europa en relación a la separación de religión y el proceso de secularización. Lo que llamamos en sociología un proceso de cambio de la época moderna, cómo se transforman estas cosas. Por eso decidimos que este era un tema importante, tratar de referirnos a él como uno de los tópicos importantes, porque en la península encontramos eso, encontramos este fenómeno importante en la historia de nuestra sociedad y en la historia de nuestra cultura. Encontramos eso, por ejemplo, porque si nos vamos al periodo indígena, también se creía en la vida de ultratumba. Los indígenas también creían que el hombre iba en un largo viaje. Por eso las huacas no son otra cosa que los entierros. Por eso los entierros indígenas se hacían con los artesanos. Por eso también con las mujeres del cacique, que eran enterradas luego de un proceso naturalmente donde ellas morían. Y por eso también en las urnas funerarias y otros tipos de disposición indígena encontramos
colocación de alimentos, de animales, de herramientas que eran necesarias para ir al otro mundo. O sea, cuando llegan los españoles hay una visión aquí indígena sobre lo religioso. Y eso, algunas cosas de esa religión indígena también van a permear la cultura occidental, que es la cultura española, y que se va a enfrentar acá a, a, a esa cultura, y como hemos dicho aquí en múltiples ocasiones, se mimetiza, se mezcla. Y entonces vamos a encontrar esa lucha soterrada entre la influencia indígena, entre la influencia negroide del negro afrocolonial en la región, y también del hispánico, a través del catolicismo. Y el catolicismo se va a imponer sobre esa visión indígena de vida de ultratumba, y va a traer a esta región una visión distinta que va a ser esa religión que se ha desarrollado aquí en los últimos, digamos, 500 años. Estamos en el tema importante de lo sacro, lo sagrado en la cultura de Azuero. Lo sagrado y lo profano en la cultura de Azuero. Gracias por la compañía que siempre nos hacen en estas fechas donde Ágora de Azuero toca un tema importante. Agradezco naturalmente aquí a la gente que nos siguen. Vamos a referirnos, permítanme aquí un segundito, agradecer a estas personas que nos están siguiendo para todas las fechas en las temáticas atinentes a esta parte del país. Vamos a ver si encontramos por aquí. Agradecerle a Marcela Camargo Ríos, escuchándolo y viéndolo. Profesor, muchas gracias a esta distinguida académica panameña Marcela. A Joaquín Palma, buenas noches también, don Joaquín. Héctor Martínez Villarreal, el abogado allá de la ciudad de Las Tablas. Carlos Acabra Palomino, muchas gracias, como siempre. Carlos Cabra Palomino está de cumpleaños en el día de hoy, así que aprovechamos por felicitarlo. 71 años, Cambra, bien logrados. Soraya Ballesteros, como siempre, en la tierra pedacieña. Eduardo Díaz, muchas gracias. Muy buen tema, dice María Mata Franceschi, en sintonía. Gracias a la profesora catedrática del área de matemáticas en la Universidad de Panamá, en Chitré, Agustín Villarreal, y a muchos otros que nos están siguiendo. El tema de esta noche es lo sacro y lo profano en la cultura de Azuero. Decíamos que hay una mezcla de esa cultura, y es importante también, aunque sea brevemente, hacer una distinción entre el pensamiento mágico, ¿no?, entre el desarrollo posterior de la ciencia y el desarrollo de la religión, que son como tres formas de conocimiento, porque la magia es un intento, en el fondo, de explicar el mundo, cuando no se tiene una racionalidad muy desarrollada. La ciencia, que es la racionalidad a partir de Descartes, siglo XVI, a esta fecha sobre todo, particularmente la ciencia moderna, y la religión, que es una manera de explicar también las cosas. Las tres son tres mundos que aún hoy, en el 2018, usted los encuentra mezclados. Usted encuentra que la gente sigue teniendo explicaciones mágicas del mundo, aunque sean universitarios, aunque se hayan leído 1238 libros, para exagerar, hay un pensamiento mágico allí, que en el fondo es religiosidad, que en el fondo es deseo de conocer. Y dicen algunos autores, y yo me sumo a eso, que en el fondo la ciencia también es una forma de religión, es un tipo de creencia, basada en prueba y todo lo que usted quiera, pero es una creencia, una manera de ver el mundo, una ciencia que nos ha permitido en esta noche que una nave espacial aterrice hoy precisamente en Marte, viajando 485 millones de kilómetros de este simio
que creció en este planeta y que ahora quiere explorar el espacio y quiere ver qué hay más allá de. En el fondo, eso es, hay una religiosidad allí, hay un deseo de explicar a través de la ciencia muchas cosas. En ese sentido están las supersticiones. Las supersticiones son explicaciones que no son racionales, pero que el hombre las necesita. Y siempre hay una superstición, independientemente de la época. Siempre la gente cree que algo que sucedió es porque está relacionado con otro. O que anoche, como cantó, se escuchó al búho, eso es un ave de mal agüero y indica al hombre que precisamente amaneció alguien muerto en el pueblo y eso tiene que ver. Es decir, en el fondo son deseos de explicar que los encontramos en esta sociedad nuestra, como lo vamos a ver. Esa mezcla importante, porque decíamos hace un momento, el hombre le preocupa ser finito, le preocupa que se va a acabar y en el fondo no quiere acabarse. En el fondo él desea seguir en otra vida. Por eso siempre en la antigüedad Dios estaba arriba, en todas las religiones. Y la oscuridad, vale decir, Satán, el demonio, lo que usted quiera, estaba en la oscuridad y estaba debajo, en esa visión que tenemos todavía, que nos viene de milenios, ¿no? No obstante los viajes espaciales. Es importante tener eso. Pero veamos el tema y la cultura que nos interesa aquí. ¿Y qué pasó con todo esto que nosotros estamos señalando como importante, ¿verdad? Aún hoy el hombre usa amuletos. Aún hoy el hombre cree que si se pone, por ejemplo, una cruz en el pecho, esa cruz lo va a proteger de los males. En una actitud antiquísima, viejísima. Por eso esos personajes que tratan de resolver los problemas a la gente y que invaden la televisión, la radio, los periódicos, diciendo que ellos van a resolver los problemas, los encontramos nosotros y vienen de aquella época. Esa diferencia entre astronomía, la explicación científica, y astrología. Creer que los astros tienen una influencia sobre el hombre. Bueno, por eso están los huevos de mercado y demás haciendo mucho negocio. Pero hay muchas cosas. Antiguamente en la cultura de Azuero se decía que cuando había un hombre que tenía mucha fuerza, que nadie lo podía vencer, que de un solo puñetazo derribaba a todo el mundo, decían que tenía piedra de Ara incrustada aquí. Y esto es interesante porque dice usted, altares de piedra sagrada, y las cosas sacras, si se tienen, me van a permitir a mí hacer cosas. Es un fenómeno religioso estrictamente importante, ese poder de la piedra de Ara en la cultura, porque había que explicar cómo era que había algunos hombres que eran capaces de vencer a los demás hombres que tenían un puño demasiado demoledor para muchas cosas. Ese asunto de la piedra de Ara es un fenómeno que mezcla magia, religión, intentos de ciencia y de muchas cosas aquí en la cultura nuestra. Es la piedra sagrada del cristianismo antiguo. Mire usted que eso todavía está presente en los templos nuestros, en las iglesias nuestras, y está presente en muchas cosas. Por ejemplo, en el personaje del guapo, la guapería de Azuero, tiene que ver mucho con este tema que nosotros estamos indicando. Esto de que existiera un hombre capaz de imponer su propia ley, ¿no? Pero que era terriblemente supersticioso en el fondo. Y que
Dice Sergio González Ruiz en uno de sus libros que los guapos podían matar a una persona, incluso donde enterraban las personas, los guapos lo iban a velar. Velar, ir al cementerio donde estaba la persona que él había matado, para cerciorarse de que no iba a salir o de que ningún espíritu malo iba a venir a hacerle daño a él. Estamos hablando, si no estamos hablando en un periodo histórico viejo, amigo. Estamos hablando de los años 60 del siglo pasado, y eso fue ayer, 60, 40 años, 50 y pico de años. Aquí esas cosas existían, ¿no? Como el famoso duelo del tamarindo. ¿Cómo explicar esos fenómenos que son interesantes? Esos ritos mortuorios, ¿ah? O en el caso de la cultura nuestra, el entierro de angelitos. Los entierros de angelitos ya pasaron. La gente creía que un niño era un angelito, si no había pecado, y en consecuencia no había que llorar a alguien que iba a ir para el cielo, impoluto. Y por eso había el toque de violín, y por eso había alguna fiesta, incluso el niño lo paseaban varias veces por las casas, hasta un día, 2 días después de muerto. El propio Gelo Córdoba, el gran acordeonista panameño de los años 50, finales de los 40 y 50, comenzó con violines tocando bailes de angelitos, que se daban aquí, imagínense ustedes, 60 años, 70 años atrás. Eso en la historia de la humanidad no es nada. Y esos ritos religiosos se encontraban en esta parte del país. Y el hombre, desde aquella época, comienza a mezclar, porque está en el propio origen, lo sagrado con lo profano, las cosas de Dios o las cosas de la religión mezcladas con las cosas terrenales, con las cosas propias de los hombres que pecan. Esto es lo que hay detrás de este fenómeno interesante y que amerita también más estudios importantes. Ese entierro de angelitos están descritos por Zárate en algunos escritos, y Porras lo registra. Qué casualidad, siempre hay que hablar de Porras. ¿Ah? Brillante el tableño, que mañana casualmente es la fecha de nacimiento del doctor Porras, 27 de noviembre, no es 28. Ya se encontró el acta que dice claramente que el doctor Belisario Porras nació el 27 de noviembre de 1856. Pero Porras habla de eso, y Porras habla de los guapos, y describe esa cultura donde hay esa mezcla de lo sagrado y lo profano. Aquí estamos hablando del siglo XIX. Y si vamos más atrás, los obispos que visitan la zona también se quejan. También se quejan de que la gente nuestra utiliza a los santos como pretexto para hacer fiesta. Siglo XVIII, siglo XIX, todavía en siglo XX encontramos informes de obispos que hablan de esa mezcla de la cual nosotros estamos hablando de los tiempos actuales. Hay muchas dimensiones de este fenómeno de religión, religiosidad, de lo sagrado y lo profano en la cultura nuestra. Pasamos aquí a saludar a alguna gente que nos siguen. Muchas gracias. Importante. Vamos a ver, aquí tenemos comentarios. Dimas Antonio Rodríguez, de aquí en la Villa de los Santos, saludos por él. Enilín Mejía y 21 personas más, aparte de las que hemos leído, que están siguiendo este programa de Agenda Cultural con el tema de lo sacro, lo sagrado y lo profano en la cultura de Azuero. La presencia del negro
va a ser importante en esta parte, porque hay algunas cosas aquí interesantes que debemos a la cultura negroide. Ese negro que sí es el que viene de África, no es el negro de la ciudad de Panamá que viene en el siglo XIX, 300 años después que en Azuero ya existían los negros coloniales. Esto es importante porque algunas cosas de la cultura demoníaca, es decir, del demonio, de Dios versus lo bueno versus lo malo, que lo vemos en el Corpus Christi de la Villa de los Santos, con los diablicos, que son la representación surgida en la Edad Media de esas cosas que se hacían en los atrios de la iglesia y que tenían que ver precisamente con este tema de cómo se veía lo religioso y que eran teatros populares realmente, representaciones religiosas de, de los diablos y del arcángel y todos esos personajes que conocemos del Corpus Christi, que es un fenómeno que viene de la Edad Media y que se reproduce aquí en esta tierra, particularmente el caso de la Villa de los Santos y el caso de Parita, que son los dos pueblos, digamos, más emblemáticos de esta actividad que llegado el momento vamos a hablar un poco más en detalle. Hay una leyenda, hay una creencia que estuvo muy arraigada y que el doctor Sergio González Ruiz la recoge en una de las 26 leyendas panameñas, en su libro extraordinario, El Familiar. ¿Qué era el familiar? Esto es interesante. El familiar representaba un pacto con el diablo, un pacto que el hombre hacía con las fuerzas oscuras del mundo, con Mefistófeles, con Satán. ¿En qué consistía el familiar? Se hacía porque decía que generaba poder y que generaba riqueza. Y consistía que había que conseguir 4 gatos negros y la flor del higuerón, entre otras cosas, enterrarlos. Morían y quedaba el familiar. Quedaba un pequeño cuerpo allí que representaba la unión con el demonio. Pero yo entrego mi alma a cambio del acuerdo. Y esto a mí me parece que tiene mucho de reminiscencias de la cultura negroide en esta parte del país. Es importante porque aquí en la zona había gente que creía en esos muñequitos. Y si alguien tenía recursos como el pueblo llano no tenía manera de explicar las cosas, de por qué alguien se había vuelto rico, porque tenía mucho ganado, por ejemplo. Entonces una explicación socorrida que no hacían ninguna alusión a la pobreza ni a la concentración de la riqueza, era que ese hombre tenía un familiar y que era el familiar el que le permitía volverse rico. Fenómeno religioso importante de esta parte del país. Manuel Joaquín Recuero, Madriñán, gracias, César Juárez, Reinelda Areli Soriano Córdoba, Fanny Saavedra, compañera del colegio secundario, Manuel Enrique Solí, Juan Bautista Pimentel, y otras personas que vamos a ir mencionando aquí. Enrique Montenegro García también. Muchas gracias por mantenerse allí en esta hora con la cultura de la región de Azuero, con el tema de lo sagrado y lo profano. Mire usted la dimensión que tiene esto. Cuando uno habla de la religión, generalmente pensamos en la religión que profesamos. Pero es que el hombre es un ser profundamente religioso. Y nunca va a escapar de eso, de esa religiosidad. Puede cambiar la religión, pero su religiosidad siempre va a permanecer intacta. Pero estábamos comentando aquí en la región el caso del familiar, que nos parece que tiene reminiscencia de la cultura negroide.
y esto es una hipótesis de trabajo, esto habría que estudiarlo realmente, pero me luce que hay mucho de eso. O las creencias de que, porque en el fondo una creencia religiosa, de que alguien, y tiene mucho naturalmente que ver con superstición, que alguien le podía hacer daño a uno. 2018. Y muchas de estas cosas siguen vigentes en la península donde nació Belisario Porras Barahona, Ofelia Hooper Polo, Manuel F. Zárate y tantos grandes hombres que han aportado cosas valiosas a la República de Panamá. Hay un asunto que yo creo que nos pinta a los que vivimos en esta parte del país bastante bien en este asunto de lo sacro y lo profano. Las romerías, estas caminatas de la gente, en el caso de Azuero, a Santa Liberata de las Tablas o a Santa Librada. Es un fenómeno que nos llama la atención. La cantidad de romeros, como le dicen los españoles, ¿no? El que camina, el que va en una romería, el que va en una especie de procesión, pero libre, porque quiere ir al sitio donde está la figura. Le he dedicado como 3 artículos a estudiar este fenómeno, y usted puede leerlo en sociologiadazuero.net, a estudiar el caso de Santa Librada, porque el caso de Santa Librada es emblemático de esto que estamos hablando, porque Santa Librada es un fenómeno de tipo religioso, pero es un fenómeno de tipo sociológico, y Santa Librada es un fenómeno cultural, es un símbolo, es un ícono religioso de esta cultura que se ha extendido por toda la República de Panamá. Santa Liberata, como se llamaba en los siglos anteriores, y que tenían poder porque la posesión de precisamente de la religión da poder. Y eso se vio en la colonia. Uno de los factores de poder más grandes en la colonia siempre fue la Iglesia Católica, y lo sigue siendo. Eso explica fenómenos interesantes de las procesiones y cómo la religión, en este caso con los santos, se ha ido desarrollando a través del tiempo y se ha ido mezclando con la fiesta. Es una expresión sociológica interesantísima lo que está pasando en la cultura de la península de Azuero, de Herrera, de los Santos, como usted quiera llamarle, de la gente del Tijera, de la gente del Quema, de la gente del Carajagua. ¿Ah? Esa mezcla que se va a hacer muy fuerte en la península de Azuero, sobre todo que va a adquirir otra dimensión, en particularmente de los años 50 hasta la fecha. Vamos a hablar de eso más adelante, pero es la comercialización de lo religioso. Y el hombre nuestro sigue precisamente apegado a estos fenómenos. El pasado 25 de noviembre es la festividad de Santa Catalina de Alejandría, que todavía lo celebran la gente de Pedací. Y en esa época había una romería a la costa. La gente iba en tiempo de Santa Catalina a buscar el viento. Iban en fiesta, iban en tamborito y se pasaban el día y regresaban cantando porque habían traído el viento, porque antaño, en esa fecha, comenzaban a soplar con más fuerza los vientos alisios. Entonces había un rito sacro, un rito religioso, un rito pagano, que mezclaba las dos cosas en tiempo de Santa Catalina. Y creo que es un fenómeno
que viene de España, de otras culturas, y que aquí también se fue desarrollando. A la altura del 2018 ya nadie va a buscar el viento a las costas azuerenses. Esa manifestación cultural desapareció, pero la gente va a buscar otras cosas, como vemos. Yo decía las procesiones, que son antiquísimas. Estamos hablando de 1000, 2000 años antes de Cristo, donde el hombre hacía rogativas a los dioses y que va a adquirir manifestaciones distintas. Por eso no nos extraña que a la altura en que estamos, lo sacro y lo profano esté tan ligado, lo sacro con la fiesta. El santo patrón, que ha sido utilizado también para hacer fiesta. No deja de ser en la cultura nuestra hasta muy llamativo, por decir lo mínimo, que la gente invite a una fiesta pagana utilizando al santo. Ya decíamos, siglo XVIII, siglo XIX, probablemente en el XVII había ya la inquietud de cómo se estaba utilizando, pero que en el siglo XX, en la cultura de Azuero, lo sacro y lo profano se van a mezclar. Hoy día usted va a una procesión y la gente de Azuero va a las procesiones muy bien vestida y va con sus velas y va hablando, pero cuando pasa por el lado de la sala de baile, la muchacha mira para atrás a su amiga y le dice, ya llegó Osvaldo, y sigue rezando. Esto lo he visto yo multiplicidad de veces, y no digo que esté malo, lo que estoy diciendo es que refleja eso que estamos hablando, que nosotros hemos hecho de eso una expresión del santeñismo, de nuestra forma de ser, que ya lo hablaba el antropólogo, el hijo del doctor Belisario Porras, Hernán Porras, que este hombre de esta península era un ser, sacro profano, ¿no? Que le gustaba decir que era religioso, pero más desde el punto de vista oral, que en la concreción de hechos concretos de esa religiosidad o de esa religión que él dice profesar. Fiestas de calle y fiestas religiosas. No han sido pocos los sacerdotes en los últimos tiempos que han querido separar esto. Difícil. Muy difícil separar esas dos cosas. Porque decíamos hace un rato, muchas fiestas paganas surgieron por el asunto religioso, porque es inevitable que hay una peregrinación a la atalaya, al Cristo de la atalaya, o al Cristo negro, y que en torno a eso no haya comercio, no haya fiesta. Usted lo ve en las películas de la Edad Media, usted en la Edad Media encuentra lo mismo en torno precisamente a los castillos, lo que se va a llamar en Europa los burgos, que van a ser áreas comerciales. Y desde antes se vendían estampitas, como usted lo ve en la fiesta de Santa Liberata. Imágenes que se venden allí, gente que se pone a vender cosas, la fonda. Se ha creado toda en el siglo XX, toda una especie de empresa sacroprofana que vive de esa mezcla de esas cosas, sin hablar de las licoreras que hacen pingo de ganancia en el Festival de la Mejorana, en el Festival de Ocú, del Manito, en la fiesta de Chitré y en todos los pueblos nuestros. Porque a partir de los 50 se descubre que ese es un filón económico importante. Y eso va a hacer que florezcan jardines, como usted quiera llamarle, salas de baile. Y todo esto tenemos precisamente
Eso es una cosa muy interesante. Que nosotros tengamos canciones de acordeón dedicadas a santos, que no está mal. El problema es que la gente baila, va a los bailes y que son una actividad profana con una pieza que está dedicada a un santo. Ese es un fenómeno interesante. El caso de Santa Librada, que no sé cuántas piezas la habrán sacado. ¿Ah? Hay cantinas que se llaman Santa Librada y otros lugares que utilizan la imagen religiosa para una actividad que no es precisamente religiosa. Esto para nosotros, desde el punto de vista de la investigación, es importante. Y aquí lo estamos dejando constancia de ello, no en términos burlón, todo lo contrario. Es lo que ha creado esta sociedad en 500 años de historia, que en algunos casos quizás no sea lo más adecuado, pero es lo que hay y es lo que uno puede describir desde el punto de vista de la investigación en esta parte del país. César Juárez nos está viendo. Muchas gracias, César Juárez. Reinelda Argelis Soriano. Pani Saavedra dice, interesante tema que refleja muchas de nuestras costumbres mal comprendidas. Exactamente. Ariadna Rivera también, Héctor Bonilla, Rebeca Revillat, muchas gracias a toda esa gente que está presente. Alicia Ávila Domínguez, Silsa Navarro. Dice Fanny que ella desconocía lo de la Santa Catalina en Pedací. También había la búsqueda del viento en la Villa de los Santos y en otros pueblos. Era una actividad que murió aquí como en los años 50, como en los años 60. Precisamente mi suegra de la Villa de los Santos, Prudencia Peralta, me contaba a mí en su infancia cómo iban a buscar el viento. Qué interesante. Marianela de Guillén, Escort, dice, este programa es todos los días, solamente los lunes, 9:30 a 10:30. Bernardino Aparicio, Agustina Vergara Cedeño, que nos sigue allá en Bellavista de Guararé, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ya Fanny contestó aquí. Queremos hacer en este programa una cosa inactiva y nos encanta cuando la gente escribe. Porque eso, como esto quiere ser una tertulia, la única manera de mantener esa tertulia es a través de sus escritos. Trataremos de leer los que podamos, ¿no? Cuando el tiempo nos lo permita. Dice Agustina Vergara Cedeño que es un buen tema, claro que sí. El tema, en efecto, lo sagrado y lo profano en la cultura de Azuero. Fiesta de calle y fiesta religiosa. Ya llegó Nenito, ya llegó el último acordeonista. Comentarios en plena procesión, decíamos hace un rato. ¿Por qué es difícil? Porque hay otra cosa de esta época, de los años 50 para acá, la mezcla de economía y religión, que también lo vamos a encontrar en los siglos anteriores, pero menos, digamos, menos chocante, menos evidente, porque en la colonia encontramos a los mayordomos, a la gente que dirige las cofradías, que eran organizaciones de un santo que administraban los bienes de ese santo. En el caso de aquí de la Villa de los Santos existieron una buena cantidad de cofradías, igual que en Parita, para mencionar, solamente 2 pueblos, ¿no? Donde esto se dio. Esta mezcla de religión y economía permitió a Santa Liberata tener terrenos en las cabezas de Pedací. El pueblo todavía existe más allá de Pedací. Las cabezas de Pedací y también en ciertos sectores de las tablas. Le permitió a la iglesia de Parita ser dueña de toda la tierra, desde Parita hasta la tierra de Escotata, llegando prácticamente a Divisa, ¿no? Eso fue administrado por una cofradía que también
administraba las cabezas de ganado, el maíz que se producía, el arroz. Entonces, esas dos cosas, porque, hombre, por una sencilla razón, la religión no se puede dar en el aire. La religión se da en un contexto social, económico, político. Y por eso es difícil separar esas dos cosas. Uno lo ve en el Festival Nacional de la Mejorana en Guararé, donde es además el Festival de la Virgen de las Mercedes. Y se trata de poder manejar estas dos cosas, estos dos mundos que no están del todo separados, como decíamos hace un momento. Mezcla de economía y religión. Para nosotros es importante esto, mire usted, como el caso de los cementerios, en la creencia, en toda la cultura que ha surgido en torno a la muerte. Y un factor aquí interesante es el cementerio, porque el hombre es el único animal que entierra a sus muertos. No hay ningún otro animal que entierre sus muertos, solamente el hombre. Y en su cultura de influencia occidental ha creado toda una visión en torno al cementerio, a los ritos mortuorios, a la realización de los entierros que se hacían antes dentro de las iglesias y que reflejaban el poder económico, la relación poder económico, religión católica. Porque los que tenían más recursos podían ser enterrados con cruz alta, o si eran clase media con cruz chica, o si eran del pueblo, de limosna. Por eso uno encuentra en los archivos muy poca gente enterrada con cruz alta o con cruz chica. De hecho, estudiando los que están enterrados con cruz alta y con cruz chica, uno puede estudiar las clases sociales en Azuero. ¿Quiénes eran las familias que tenían más poder económico? Esos ritos mortuorios o la actitud con la cual el hombre de esta región enfrentaba la muerte en los siglos anteriores. Enfrentar la muerte con los hijos. Ahora se nos resulta increíble que alguien fuera a morir y que llamara a sus hijos y los pusiera todos alrededor de la cama y le dijera, me voy a morir, pero yo quiero que tú quedes con el ganado, yo quiero que la finca tal sea tuya, yo quiero que los caballos sean de sutano. ¿Ah? Se despedía de su gente y en efecto se moría. Y era tan natural la muerte. Es irónico, con todas las universidades y todo el avance de instrucción y educación que podemos tener en Azuero en el siglo XX, nosotros hemos regresado en términos de la muerte. La muerte concebida como algo que la gente le tiene miedo. Pues en la época anterior no había tanto miedo a la muerte. La gente lo asumía con naturalidad. Y el que tenía un poco más de recursos, pues, hacía un documento, un testamento. Ahí están la gente que testaba, como el padre Villalaz de la Villa de los Santos, Pablo, si mal no recuerdo, que tiene un documento donde distribuye sus bienes entre sus hijos. Y estudiando esos testamentos también se encuentran muchas cosas interesantes. Igual que los entierros, ¿no? Que mencionábamos hace un momento. Cuánta cosa nuestra, por eso van a surgir las creencias de que en los cementerios aparecían luces y que esas luces tenían algo que ver con el mal. Pero en efecto en los cementerios sí pueden aparecer luces, pero por descomposición del cuerpo humano, tan sencillo como eso. Pero la gente nuestra lo atribuía, igual que en los manglares. Hay los relatos de la gente que trabaja en la salina que indican
que veían luces en los manglares, el fósforo, la descomposición de los crustáceos, una corriente caliente con una más fría. Ese calentamiento de esa corriente puede hacer que esa sustancia química produzca una pequeña llama. Pero igual que los entierros que decían que se movían de sitios y que la persona movía y moría, entonces la cosa era dónde había enterrado sus bienes, porque no había bancos y la gente guardaba sus morrocotas, es decir, sus monedas de oro. No pocas veces en esta región encontraron tarros llenos de monedas de oro metidos por allá entre las tejas, porque no había dónde guardarlo. Toda una mitología, toda una cultura creada en torno al fenómeno de la vida de ultratumba, en torno al fenómeno de la religiosidad en esta parte del país. Amigos, muchas gracias. Cadir de Gracia Rivera, Álvaro Villarreal también nos sigue, Obdulia Reyes Batista, Elida Sandoval, son algunos, Rebeca Revillat, Ariadna Rivera. Bueno, tengo aquí una lista larga de personas que nos están siguiendo, interesados como este servidor en las cosas que tienen que ver con nuestra cultura. La sociedad que no se conoce, la sociedad que no investiga, es una sociedad fracasada. ¿Por qué nos llevan distancia los europeos y los estadounidenses? O allá en Asia, japoneses, o los rusos si usted quiere, porque tienen gente investigando sobre lo que ellos son. Por eso reciben influencia de afuera y siguen manteniendo su identidad, aquellas cosas que le distinguen. Muy bien. Seguimos nosotros, Acevedo, Manolo Acevedo, dijimos muchas gracias. Elida Sandoval, no sé si la mencioné, de todas maneras, le reitero a todos gracias por seguir, por estar ahí. Yo sé que una hora parado frente a una pantalla, y como aquí todavía no tenemos una pantalla, que ojalá la podamos tener en el futuro para ir mostrando las imágenes, ojalá que podamos hacer eso, podamos ir madurando, haciendo de este cuarto estudio una especie de pequeño tallercito artesanal de televisión que nos permita interaccionar. Más adelante vamos a probar con llamadas, ¿no? Yo les voy a estar indicando. Enrique Montenegro García, muchas gracias. Seguimos con el tema. Seguimos con el tema que es lo sacro y lo profano en la cultura de Azuero. Luego tenemos las necrópolis, o sea, los lugares donde está muerto, donde está enterrada la gente. Las tumbas que llamamos nosotros, ¿verdad? Nosotros no tenemos todavía esa cuestión faraónica. Pero un sitio extraordinario para estudiar al hombre de Azuero. Y cuando yo puedo lo visito. Me encanta ir al cementerio. Porque el cementerio es quién en esta península. Es una radiografía de las clases sociales, del sector del pueblo, del sector de la clase media en sus tumbas más pequeñas, o de aquellas tumbas que intentan reflejar un poder económico un poquito diferente al resto, ¿no? Quizás un poco mayor. Pero los cementerios es interesante. Y lo que hemos hecho también del Día de los Muertos. El viajar a los cementerios a llevar coronas. Aquí no hacemos como los mexicanos que llevamos comida. Acá es una actitud. Pero mire cómo ha evolucionado esta cosa, estos cambios sociales del siglo XX, que ahora usted va a un cementerio de Azuero. Antes todos los cementerios eran blancos.
Ahora hay tumbas que parecen fregadores, que lo han revestido de azulejo por la economía para no tener que pintarlo, no tener que gastar. Y ahora hay tumbas de todos los colores, pues. ¿Ah? En esta época contemporánea, donde uno está viendo cómo esta sociedad está cambiando y el fenómeno religioso no es la excepción. Es casual el arribo de otras religiones, sobre todo de los años 70, con mayor fuerza para acá en los últimos 30, 40 años. Estamos viendo otros grupos religiosos que también están en esta zona, que ha sido históricamente una zona dominada por la religión católica, cristiana, ¿no? Lo vemos también hasta iglesias que no pertenecen a la religión católica, musulmanas, por ejemplo, que ya las tenemos aquí en la región. Una cosa interesante en la cultura nuestra que refleja esto de lo sacro y lo profano es el simbolismo de la cruz. La cruz, que era donde los romanos mataban a los delincuentes. ¿No? A Jesús no lo crucifican en la cruz porque era Jesús. Lo crucifican porque en la cultura romana crucificaban a todo el mundo. Y como atentaba, según ellos, contra el imperio romano, entonces lo crucifican. Y la cruz se convierte en un símbolo que va a evolucionar, porque hay cruz mucho antes del cristianismo, ¿no? Y esa cruz viene a suero a nuestra cultura. Y aquí los españoles colocan cruces en algunos lugares o en algunos sitios, como allá en México van a colocar una basílica sobre lo que era un templo indígena. Aquí van a celebrar la Cruz de Mayo, porque en mayo era el inicio del invierno. Y habían ritos indígenas, en esos ritos religiosos se alababa la naturaleza porque estaba cayendo la lluvia. Y entonces había que alabar al Dios para que el periodo de invierno, de siembra y de cosecha que se iba a iniciar fuera bueno. Por eso la Cruz de Mayo, por ejemplo, en la pasera de Guararé, que es donde más se dio este rito más importante y que ha cambiado radicalmente de lo que era. Por eso el toque de mejorana, las décimas, a la cruz, ¿no? Y luego a la fiestecita, naturalmente. Esa dualidad que estamos señalando aquí, muy característica de esta parte del país. Otra cosa interesante, porque la cruz en la cultura va a significar que tiene poder. Entonces, todavía hoy, el hombre de esta península recoge las palmas benditas para la Semana Santa, para colocarlas detrás de la puerta y hacer con la palma bendita una cruz, para que la cruz del Altísimo proteja a la familia de los malos espíritus y lo aleje del mundo de las sombras y de la oscuridad y de cosas que tengan que ver, cosas demoníacas. Eso es importante. Esa celebración en nuestra parte del Día de la Cruz. Está usted viendo Ágora de Azuero, siempre con un tema distinto. Rosa Iridilia Muñiz, Joy Antonio Díaz Palma, Manolo Acevedo y otros que nos siguen a esta hora aquí en Ágora de Azuero. Ya este es el programa número 22 temas que hemos estado desarrollando. Recuerda que usted lo puede ver en la página de Facebook, están todos. Si usted quiere de alguna manera una introducción para ser azuerólogo, santeñólogo, herrerólogo, entonces entre a ver esos programas donde estamos dando un pantallazo
de lo que pasa en esta parte del país, porque es nuestro deber como universitario y como investigador desentrañar las cosas que pasan en esta parte del país. Por eso, el tema religioso, que a lo mejor usted no lo ha visto como lo estamos viendo nosotros. Interesante la religión desde el punto de vista de la arquitectura, la zona. Por ejemplo, la existencia de abrigos rocosos allá mucho antes de Cristo en esta zona, comprobados por especialistas que han hecho los estudios. La existencia de petroglifos, escrituras en piedra, que las encontramos en el Montoso, en un sector de Río La Villa, los encontramos en Tonosí. ¿Qué significaban esos símbolos para esas culturas indígenas precolombinas? Hasta cuando llegamos a los templos sagrados, que van a hacer una introducción de la cultura occidental a través de el catolicismo, y que inicialmente van a ser templos sencillos, probablemente con techo de paja u otro material perecedero, porque la casa de Dios, para llamarla de esa manera, tal y como la conocemos nosotros, es del siglo XVIII para acá. El templo a San Atanasio no lo terminan hasta 1750 y tanto. Y vamos a ver que el sitio donde está Dios debe ser digno de Dios. Por eso el templo a San Atanasio es inmenso para el pueblo todavía. Por eso ve un templo a Santa Liberata inicialmente, y probablemente al estudio de la cruz, aunque no hay nada que compruebe eso para las tablas, es más una tradición que otra cosa. Pero es interesante esas congregaciones de fieles. Y la gente nuestra, los templos van a ser tan impactantes en su conciencia que le vamos a llamar al templo iglesia. Pero en estricto senso, la iglesia es la gente. Decían antes aquí en una propaganda, la iglesia eres tú. Claro, eso es la iglesia. ¿Ah? Son los fieles. El templo es el sitio donde se congrega la iglesia, de cristianos en este caso, o de lo que usted quiera, de la religión que usted quiera hablar, ¿verdad? El templo como un lugar de poder social. En los templos de Azuero, las familias tenían bancas exclusivamente para ellas, las familias pudientes. Y hablábamos hace un rato que estaban también los entierros para familias con un poco más de recursos. Entre más cerca se enterraba del altar mayor, más importante era, porque había que pagar más. Por eso cuando usted va a algunos templos nuestros, ¿qué va a encontrar? Va a encontrar precisamente, que los sacerdotes están enterrados allí, precisamente en el altar mayor. Si usted va al templo de San Atanasio, usted va a ver 2 o 3 sacerdotes, están las placas de ellos allí, y estaban reservadas para gente. Y hasta los diseños del siglo XVIII, del barroco colonial, los retablos, van a expresar esas cosas, van a reflejar la cultura de la zona. Las hornacinas, las cosas de platería que vamos a encontrar en las iglesias, las pinturas, porque las iglesias no solamente tenían que serlo, tenían que parecerlo religiosamente. Por eso las iglesias siempre son grandes, por lo menos en antaño. Incluso hasta el tiempo de la Villa de los Santos. La iglesia era enorme para que el hombre sintiese su pequeñez y que estaba entrando a un sitio, él que era un simple pecador, a un sitio majestuoso. En las culturas anteriores, desde los incas, desde los aztecas, los mayas,
los grupos de Europa, en Egipto y otros lugares, vamos a encontrar ese mismo fenómeno, ¿no? De los templos como una expresión del poderío, de la magnificencia del Dios. De eso se trata. Por eso la iglesia también va a cumplir con sus torres una función militar, de vigilancia desde allá arriba. Bueno, hay muchos temas sobre este asunto. Vamos a ver esto que estamos describiendo como una sociología de la religión azuerense. En el fondo es lo que estamos tratando de desarrollar. La relación entre religión y bienes terrenales. La relación entre religión y actividades paganas. Fiestas particularmente. Lindas chicas le esperan. Diviértase, dicen los anuncios de esta parte del país. Cofrades y cofradías. El arte como expresión del poder. Las bancas para la gente que tenía poder. Los santos y fiestas patronales. Me he encontrado con anuncios de hace poco. Tome cerveza tal. Viva Santa Librada. Eso realmente estamos tan acostumbrados que no lo vemos. Pero es un contrasentido. ¿Cómo que yo voy a invitar a tomar seco cerveza a través de un santo? No sé si ven la contradicción a la cual me estoy refiriendo. Pero eso es típico de esta cultura nuestra, con sus lados positivos, que los tiene muchos, y que sus lados negativos, que también los tiene. Podríamos decir que hay mercantilismo en esta cosa. Por ahí hay una pieza que dice, si el mar se volviera ron y el río la villa cerveza. Amigos, la pregunta a esta hora es hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde va hasta dónde vamos a extender esta mezcla de lo sacro y lo profano? Porque si bien son inseparables, eso tampoco indica que tenemos que exagerar la nota. Y yo creo francamente que ese es en el punto en que estamos en esta península. Se nos ha ido la mano en fiestas por encima de lo sagrado. Tenemos que hacer algunas correcciones en el futuro. No es quitarle la fiesta a la gente, pero colocarla en el contexto que siempre lo tuvo. Por eso hay que estudiar estos temas. A esta hora, amigos, hasta aquí llegamos con este tema, que esperamos le haya sido de utilidad. Pero vamos a ver. Adrián Sánchez, Orlando Barcas Negra, gracias al amigo Nieves Pérez, a Marilisa Maniego. Marcela Camargo Río dice, esta dualidad de lo sacro y lo profano también la vemos en el comercio. Claro que sí, ¿verdad? Cuando se hace la primera venta, el comerciante hace la cruz, se santigua y espera que el negocio vaya bien el resto del día. Muy certera, interesante tema. Nieves Pérez, Fulvia Vergara. Gracias por estar con nosotros, no es para más hasta esta hora. Con suerte nos vemos el próximo domingo en otro tema sobre esta península tan nuestra.